Esta es la segunda mesa del evento, que es el análisis de la Ley de Seguridad Interior desde los movimientos sociales. Como todas y todos sabemos, las organizaciones de la sociedad civil han tenido un gran papel en el momento del debate sobre la Ley de Seguridad Interior y es un gusto que nos acompañen todos nuestros ponentes. En primer lugar, hablará José Antonio Guevara, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con un importante número de publicaciones, además que ha dictado cursos y conferencias sobre derechos humanos, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario. Ha ocupado varios cargos con responsabilidades relevantes en materia de derechos humanos en instituciones académicas, autónomas, de gobierno, así como en organizaciones no gubernamentales. Actualmente es el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y desde junio de 2014 es miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Por favor. Muchas gracias por la presentación y antes que nada quisiera agradecer al doctor Jaime Cárdenas y al doctor Luis Daniel Vázquez por haberme extendido la invitación para participar en este foro. De la misma forma, celebro que el Instituto de Investigaciones Jurídicas haya decidido organizar un evento de esta naturaleza. La verdad es que en todo el curso de la discusión en la que hemos estado involucrados muchos de los que estamos aquí, bueno, prácticamente todos, a quienes también saludo y me da mucho gusto compartir la mesa, estuvo no tan presente la academia, no había tantos estudios hechos académicos con análisis desde perspectiva de derechos humanos, los costos de la guerra contra las drogas y de la participación militar en tareas de seguridad pública. Sin embargo, me parece que nunca es tarde, muy importante que el Instituto de Investigaciones Jurídicas está a la vanguardia de esta reflexión y que ojalá de aquí salgan recomendaciones muy puntuales a la Suprema Corte de Justicia para que pues derogue completamente esa odiosa legislación de seguridad interior, que sin duda es uno de los retrocesos más graves que hemos visto en los últimos años en materia no solo de seguridad, sino de solapar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Tengo una presentación que les voy a dejar con los organizadores para quienes después la quieran revisar. Es una serie de punteos que hacemos desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que llevamos muchos años documentando abusos cometidos por las diferentes políticas de seguridad, es decir, abusos cometidos en el contexto de la guerra sucia, abusos cometidos en el contexto del conflicto zapatista, eventos de tortura, desaparición o ejecuciones cometidas en el contexto de la política de seguridad en contra de la delincuencia organizada, es decir, contra el delito de secuestro y particularmente después del 2006 con la llamada guerra contra las drogas. No me voy a meter mucho en las inconstitucionalidades que tiene la ley porque están más calificados para hacerlo mis colegas aquí a la izquierda y mi colega Laida también, es decir, Miguel y Laida. Pero simplemente quiero hacer alusión a un artículo fundamental, un artículo que se ha violado desde tiempos inmemorables, pero particularmente desde el año 2006, 11 de diciembre, que el presidente Calderón decide declararle la guerra al narcotráfico. Es el artículo 129, que dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y el otro aspecto importante de este artículo señala: solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el 2006 que se declara la guerra, muchísimas autoridades militares están haciendo muchísimas funciones que no tienen exacta conexión con la disciplina militar y que hay más
y que hay otras comandancias militares que no son fijas y permanentes. Es decir, todos estos operativos conjuntos que ustedes ya conocen desde Michoacán en el 2006 se establecieron a la fecha, que han cambiado de nombres, violan este artículo constitucional. Entonces, lo que están legislando con esta Ley de Seguridad Interior es la normalización de una historia de prácticas inconstitucionales de participación de militares en tareas impropias. Es decir, sabemos que desde los años 60, 70 se ha utilizado al ejército para combatir al narcotráfico, en el año 66 y en el año 67 con los planes Canador y la Fuerza de Tareas Cóndor, que se utilizaron a más de 3,000 elementos militares para la erradicación de cultivos. En los 60 se utilizó el ejército, como ya nos recordó el senador en la mesa pasada, al combate a la subversión, eventos como la masacre del 2 de octubre, la guerra sucia, particularmente en el estado de Guerrero, que dejó como resultado cientos, si no es que miles, de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. En los años 80 se utilizó a las Fuerzas Armadas, en particular a la Fuerza Aérea, para la intercepción de aeronaves y a la Marina para operaciones anfibias para interceptar tráfico de drogas en los litorales mexicanos. En los años 90 y en el 2000 se empezó con esta militarización de la seguridad pública mediante la transferencia de militares a la Policía Federal a través de unos llamados convenios de colaboración. Entre los 80s y los 90s se habla de que más de 26,000 efectivos se utilizaron para el combate al narcotráfico. Entre el 94 y el 2000 se habla de 28,000 elementos utilizados para esto, y del 2000 al 2006 se habla de aproximadamente 30,000 elementos. En esa época, en la década de los 90, ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia interpretó el artículo 129 constitucional y estableció que las Fuerzas Armadas podrían participar en tareas de seguridad pública. En aquel entonces no existía la prohibición expresa del artículo 21 constitucional, que dice que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios, pero a través de instituciones de corte civil, no de corte militar. Entonces decía la Corte en esos criterios de los 90 que sí podían participar en auxilio, pero no podrían desempeñar actividades propias ante sí y por sí. También decía que se trata de actividades no permanentes y siempre que estuvieran en lo operativo subordinados al mando civil. ¿No? Había muchos de nuestros colegas en el gobierno que decían, bueno, es que siempre están sujetos al mando civil porque el presidente de la República es un mando civil. No estamos hablando del mando formal, estamos hablando del mando operativo. Es a lo que se referían las tesis que después se convirtieron en jurisprudencia de la Corte. Pero como les decía, el punto de quiebre es el 11 de diciembre de 2006, en donde de plano se militariza la seguridad pública. Entendemos que se militariza porque se han desplegado entre 2006 y 2012 al menos 380,924 soldados, no permanente, pero han entrado y salido. A través de operativos conjuntos compuestos por el Ejército, las policías federales, estatales, municipales, en diferentes estados de la República como Michoacán, Baja California, Guerrero, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, y podríamos seguir con casi todos los estados de la República. Para octubre de 2011 había 9 operativos conjuntos a nivel nacional, y en esos operativos lo que nos queda claro es que la autoridad militar no está supeditada al mando civil. Al contrario, se supeditan los mandos civiles al mando militar. Otra de las expresiones de la militarización es el que militares en retiro o con licencia ocupen la titularidad de las direcciones de policía o las secretarías de seguridad pública. En 2011, por ejemplo, 12 de los 32 estados de la República tenían a militares en retiro o en licencia a titulares en las secretarías de seguridad pública. De las corporaciones policíacas, al menos 25 estados estaban encabezados
por militares o personas con trayectoria militar. Y las direcciones y los ejemplos más burdos de cómo estos militares en tareas de seguridad pública generan efectos indeseables para los derechos humanos los tenemos en dos ejemplos, en Chihuahua y en Coahuila. En particular, la titularidad de la policía de Tijuana a cargo del teniente coronel Julián Leizaola, que después fue titular de la policía en Ciudad Juárez, dejó un legado de torturas bastante importante, que están acreditadas en recomendaciones no solo de la Comisión Estatal o de la Comisión Nacional, sino de las comisiones estatales de Chihuahua y de Baja California. El otro ejemplo también de un muy valiente militar fue el del general Carlos Viviano Villa Castillo, que fue el titular de la policía en Torreón, quien también dejó un legado de violaciones graves de derechos humanos. La administración de Peña Nieto ha continuado esta política de operativos conjuntos. Se ha continuado en este contexto la utilización de militares en puestos de seguridad. Intentó, que esta es otra expresión de la militarización, crear una gendarmería de policías con entrenamiento militar, con métodos y formas basados en la disciplina militar, y llegó al absurdo de incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de prevención y consumo de drogas por medio de una política que se denomina Programa Súmate. Entendemos la militarización como la adopción de usos y modelos de métodos, conceptos, doctrinas, procedimientos y personal militar en las actividades correspondientes a autoridades que deben ser civiles. Ya lo mencionamos en seguridad pública y ahora en materia de salud. ¿Cuáles son los costos que nos ha traído esta militarización? Y ya con esto concluyo. Lo que nos han dejado son de las 201 recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido entre 2006 y 2017, 201 relacionados con la política de seguridad, es decir, no es la totalidad de las recomendaciones, sino aquellas que tienen una estrecha relación con el combatir al narcotráfico o combatir el tráfico, las organizaciones criminales. De esas 2001 recomendaciones, 104 están dirigidas al Ejército, 36 a la Marina, 37 a la Policía Federal, 20 a la PGR y 58 a los gobiernos estatales. Muchas de estas pueden coincidir en a quién se dirigen las recomendaciones, pero lo que podemos observar es que más del 68% de estas recomendaciones son atribuibles a las Fuerzas Armadas. Si ustedes analizan las recomendaciones emitidas antes del 2006, el índice de abuso cometido por los militares no era de estas proporciones, era mucho mayor. Y lo que se reflejan en estas recomendaciones es una práctica, un modo estandarizado de operación en donde las Fuerzas Armadas detienen arbitrariamente a personas, las torturan con el objeto de obligarlas a confesar delitos que supuestamente cometieron, o las obligan a brindar testimonios que se utilizan en otro tipo de expedientes judiciales. Además de las torturas, en ocasiones se les pasa la mano y entonces ejecutan sumariamente a las personas y esconden los cadáveres. Decimos que se trata de un estándar, un sistema estandarizado, porque por lo menos hemos podido cuantificar, identificar este patrón en el estado de Baja California, en el operativo conjunto Tijuana, en donde en 95 casos se hizo exactamente lo mismo. El Ejército, sin orden de cateo y sin orden judicial y sin que las personas estuvieran cometiendo delito en flagrancia, detuvieron a personas, las llevaron a cuarteles militares. En muchos de estos casos, llegamos a un absurdo, el Poder Judicial dictó órdenes de arraigo para que las personas purgaran los 80 días de arraigo, los 40 primeros y segundos después, en un cuartel militar. Se obtuvieron confesiones arrancadas por tortura y testimonios. Estas 95 personas fueron sometidas a proceso penal, algunas de ellas en Nayarit, otras allí en El Hongo, en Baja California. Y la gran mayoría de ellos, algunas de ellas murieron en prisión, pero la gran mayoría de ellos están libres sin responsabilidad penal porque no se pudo probar nada. ¿Por qué? Porque las puestas a disposición eran una mentira,
se habían fabricado situaciones, se habían fabricado testimonios, se habían fabricado testigos, porque la única prueba para incriminarlos por los delitos eran las confesiones arrancadas por tortura y no había ningún otro tipo de prueba en los expedientes. Repito, 95 casos que siguen exactamente el mismo patrón criminal y en ninguno de estos 95 casos hay un solo militar castigado por este delito. Esta ley de seguridad interior lo que viene a hacer es garantizar que este tipo de prácticas se puedan seguir cometiendo sin que existan controles y contrapesos para evitarlo en la legislación, sino por el contrario, amenazando a las instituciones que pueden ser un contrapeso, como las comisiones públicas de derechos humanos, como la Comisión Nacional, que tiene la obligación de brindarle toda la información que el Ejército le requiera cuando esté investigando violaciones de derechos humanos. Yo les agradezco mucho la atención, les pido una disculpa por tenerme que retirar, pero tengo responsabilidades que atender que van más allá de mi capacidad de decidir, y pues nada, mis colegas les abundarán en los aspectos legales de la legislación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Antonio Guevara por darnos una documentación tan detallada de las violaciones al artículo 129, desde el uso indebido a de las Fuerzas Armadas hasta la militarización del país y que pretenden ser regularizadas si se declara constitucional la Ley de Seguridad Interior. Bueno, a continuación tenemos a Laida Negrete, quien es abogada comprometida con el estudio y transformación del sistema de justicia penal en México. Es investigadora en el World Justice Project, sociedad civil con sede en Washington, D.C. Al inicio de su carrera trabajó en el Poder Judicial Federal, posteriormente fue investigadora en el CIDE, en donde participó en la fundación de la División de Estudios Jurídicos y de la licenciatura en Derecho del mismo centro. Coprodujo Presunto Culpable, un documental que expone las deficiencias del sistema de justicia penal en México, el cual mereció un Emmy por la mejor investigación periodística del 2010. Ella es abogada por el ITAM y maestra en políticas públicas por el Goldman School of Public Policy, de la misma universidad. Muchísimas, Laida. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación y sobre todo celebro que existe este foro para discutir esta ley que es tan preocupante. Les quiero contar un poquito cómo me involucré en lo que es el colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra. Seguridad Sin Guerra es un colectivo de personas y organizaciones de sociedad civil que estamos preocupados por la excesiva militarización que hay en el terreno de la seguridad pública y la justicia penal en México. Y no es casualidad que casi todos los que conformamos este colectivo estamos también en otro colectivo que se llama Fiscalía que Sirva, que en realidad trata de avanzar la idea de fortalecer la investigación penal en el país y cómo generar investigación de calidad, sobre todo para crimen complejo. Entonces, por un lado es el cómo no, cómo no a través de la militarización, pero después es el cómo sí a partir de instituciones civiles fortalecidas que tengan procuración de justicia que no esté politizada, es decir, que no dependa del gobernador, porque en realidad eso ha sido las fiscalías en el país. La procuración de justicia tiene esta consigna de derribar al enemigo político, de proteger al amigo y al aliado, y entonces como resultado tenemos un país que no tiene justicia, no tiene instituciones de justicia que sean confiables. Entonces, creemos que en el momento en que se tomó la decisión de avanzar en esta ley de seguridad interior, de hecho, es un lugar casi sin retorno, es una muy mala decisión y además imposibilita fortalecer a las instituciones civiles. Entonces, voy a dividir mi presentación, que me voy a ajustar a los 10 minutos que me dan, ¿verdad? Ya llevo 2. Nada más en 3 comentarios. Una es compartirles una preocupación muy concreta respecto de la Ley de Seguridad Interior. La segunda es un reproche al INE y el tercero es un poquito más de contexto, como empecé esta plática. Mi preocupación concreta tiene que ver con el enorme poder que da a las Fuerzas Armadas esta ley para hacerse de información que está dispersa en autoridades que son locales, municipales, estatales,
federales e incluso órganos autónomos. Hay un artículo, que es el artículo 31, que dice que a partir de esta ley, la autoridad y Fuerzas Armadas incluidas podrán exigir información de cualquier autoridad, de cualquier orden de gobierno, y no especifica qué información, no hay procedimiento, no hay filtro, no hay intervención judicial, y puede ser cualquier tipo de información. Es decir, este tipo de ambigüedad, que es como caracteriza esta ley, que es total autorización y cero rendición de cuentas y cero control sobre la facultad que se les está dando a las Fuerzas Armadas. En el caso de los órganos autónomos, y como especifica el artículo 31, que se le puede pedir a los órganos autónomos cualquier tipo de información, entre la información que tienen los órganos autónomos está la que tiene el INE, con lo que es el listado nominal, lo que le llamaban el padrón electoral, pero que es el registro de cuando nosotros fuimos y acudimos a este instituto, y antes el IFE, a presentar y compartir nuestra imagen, ¿no?, nuestra fotografía, compartir nuestra dirección y también compartir nuestra huella digital. Bueno, pues toda esta información que compartimos de buena fe, y además con un organismo que se había hecho la tradición de proteger esta información y solamente usarla para darnos la posibilidad de votar y expedirnos nuestra credencial que se ha vuelto tan importante. Bueno, esto es lo que está en riesgo de ser totalmente accesado por las Fuerzas Armadas sin motivo alguno. Es más, se va a poder consultar y nunca vamos a saber que se consultó, porque la propia Ley de Seguridad Interior también establece que nada de lo que hagan las Fuerzas Armadas va a poder ser auditado. Es decir, cualquier información que se relacione con la operación en el contexto de esta ley no tendrá que ser público, porque se les da este halo de reserva. Entonces, me parece esa disparidad entre las obligaciones, pero sobre todo este riesgo de tener, como decían nuestros senadores en la mesa pasada, un Estado policial que de repente tiene toda nuestra información. Y la base de datos quizá, pero por corroborarse, quizá la base de huellas dactilares más grandes del mundo que pueda accesar una autoridad sin requerir ni siquiera una autorización judicial. Entonces, nos parece muy delicado que en el contexto donde no se han fortalecido las autoridades civiles se les dé este cheque en blanco a las Fuerzas Armadas. Y así como está ya todas nuestras huellas potencialmente en manos de las Fuerzas Armadas, en un artículo que no requiere siquiera de la declaratoria del presidente, sino que automáticamente entró en vigor, se le aunan otras como poder accesar a todos nuestros registros médicos que estarían en propiedad o en posesión del IMSS, de posesión del ISSSTE, los registros catastrales, nuestras actas de nacimiento, las de toda nuestra familia. Es decir, tienen acceso al universo de información que ni siquiera el presidente lo tiene. O sea, así de grave es esta ley, y por eso tan claramente inconstitucional, que ninguna autoridad en nuestro país tiene la autoridad que esta ley confirió a las Fuerzas Armadas en este artículo 31. Muy preocupante. Por eso viene mi reproche. El INE pudo haber entablado una acción de inconstitucionalidad en contra de este artículo muy en particular, es destinatario directo, ¿no? Él es a quien confiamos nuestros datos personales, nuestra información, y no tuvo ni siquiera el gesto de iniciar la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley. Y bueno, pues ya para finalizar, quiero decirles que llevo muchos años estudiando el sistema de justicia penal. Empecé estudiándolo con estadísticas y lo sigo estudiando con estadísticas. He utilizado los medios de video y otros medios para comunicar los hallazgos, pero sí les quiero anticipar que desde hace 20 años que vimos las enormes deficiencias que tenía el sistema de justicia penal, hay un pedacito que sí cambió. El pedacito que sí cambió tiene que ver con aspectos de debido proceso.
A raíz de que se aprobó la reforma constitucional del 2008 y se creó el sistema acusatorio en materia penal, hoy tenemos la posibilidad de saber cuáles fueron los avances. Gracias a que la ley de ejecución penal, que muy enfáticamente promovió la senadora Angélica de la Peña y otros senadores, tenemos que el INEGI consultó a 58,000 presos en toda la República a través de una encuesta a población privada de libertad. Y gracias a esa encuesta, que se llama ENPOL, pudimos comparar la experiencia de las personas que estaban privadas de libertad cuando transitaron por el viejo sistema que cuando transitaron por el nuevo sistema. Y la gran sorpresa es que estos dos grupos presentan enormes diferencias y las diferencias son positivas para el nuevo sistema. ¿Dónde están las partes positivas? Las partes positivas está en tener un proceso que es público, donde ya finalmente el juez se presenta a sus audiencias, donde tiene contacto directo con las pruebas y las partes, donde se entiende mejor, donde hay menos tortura, algo que no nos esperábamos. Hay menos tortura en esta población que transitó por el nuevo sistema. Sin embargo, ¿dónde quedó el pendiente? Lo que no tocó la reforma es la reforma a las procuradurías, la reforma a las fiscalías, la reforma a cómo generar investigación de calidad en materia penal. Y lo dejaron tan abandonado que esto es un poco un manotazo muy desesperado, la Ley de Seguridad Interior. Pues, bueno, ya no pudimos con la situación, se nos fue de control, bueno, ahora le vamos a dar cheque en blanco y todo el poder a otra autoridad. Nos parece el lugar más equivocado. Si nos hemos tardado en generar fiscalías confiables, tenemos que apurarnos en construirlas. Y no por eso vamos a errar el rumbo y darle estas facultades que no le son propias a nuestro ejército. Yo creo que con eso termino. La cosa no pinta bien, como dicen, pero todavía pues apelamos casi en grado de exigencia a la Suprema Corte que se haga cargo de estos temas y que, como digo, del artículo 31 afine y acote, porque no es posible que nuestras libertades y nuestros derechos básicos sean expuestos de esa forma tan irresponsablemente por un grupo de legisladores en la legislatura pasada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Laida Negrete por este análisis de uno de los tantos artículos preocupantes de la Ley de Seguridad Interior, que hace preocupar mucho por la protección de datos personales, y bueno, y que expongas la importancia que tiene el fortalecimiento de las instituciones civiles, que parece que no es tema fundamental. Bueno, a continuación tenemos a Luis Miguel Cano, quien es egresado de la Escuela Libre de Derecho, tiene estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, se ha desarrollado como litigante y es cofundador de Litiga Olé, consultor de diversas organizaciones en materia de litigio estratégico de derechos humanos y quien es también articulista ocasional en la revista Proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación al instituto y agradezco la presencia y el interés de las personas que nos acompañan en el foro. Antes de entrar de lleno a la parte, digamos, jurídica de mi exposición, permítanme hacer un recordatorio de una película que está actualmente en las salas y que me hace pensar en el por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué una mayoría en ambas cámaras del Congreso han aprobado una ley de seguridad interior como esta, que es abiertamente inconstitucional? Y permítanme hacer la comparación con la película de Las horas más oscuras, donde yo no sé si sea cierto o no, por aras del romanticismo que impera en el cine, hay una escena donde Churchill está meditando sobre qué hacer con Alemania, que está imparable, que va ganando la guerra, que está a punto de dejarle sin ejército, si tratar de iniciar conversaciones de paz y ceder ante la Alemania nazi o si tiene que enfrentarla. Y baja al metro de la ciudad de Londres, a preguntarle a la gente que estaba usando ese transporte público qué opina. Y para mí, en un momento muy emotivo de la película, la gente le dice: vamos a defender Inglaterra, no vamos a acordar con un régimen nazi, aquí vamos a morir. Yo confieso que soy en ese sentido muy sentimental y la película en ese momento me hizo llorar y me hace llorar porque
Estamos aquí porque nuestra democracia representativa no funciona. A nadie de las personas acá que están presentes le preguntaron su opinión sobre cómo tenemos que enfrentar los temas de seguridad que como nación estamos enfrentando. Quienes dicen representarnos agarraron y decidieron actuar a favor de, no creo que los intereses de la gente, sino del gobierno en turno. Y eso es lo que nos coloca en esta situación. Ahora, ya que estamos ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y dónde estamos? ¿A dónde ya estamos? ¿Y qué es lo que tenemos que esperar en los siguientes meses? Pues la decisión de la Suprema Corte de Justicia. No son personas por las que votemos, son personas que son electas por una combinación de otros poderes, tienen en ese sentido una legitimidad democrática no directa y yo pienso que la palabra exacta es les tenemos que exigir una decisión que invalide esta legislación. Soy un tipo raro que litiga derechos humanos de forma independiente y que es muy crítico con la Suprema Corte de Justicia, lo cual parece un contrasentido, por lo menos algo inconveniente para la profesión que desempeño, pero me parece a mí fundamental en nuestra actual sociedad y por eso invito a la gente a que se sume a hacer una crítica de quienes ofrecen un servicio público, que es el servicio de dar justicia, y tienen una obligación para con la población porque tienen la responsabilidad de defender la Constitución, que no está ahí como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar nuestros derechos humanos. Y si la Corte no responde en estos momentos, entonces, más que vituperarla, que siempre es fácil y es gracioso, hay que cambiarla. Este año culminará con el nombramiento de una persona que integre la Corte, se va el ministro Cosío, casi de inmediato se va la ministra Luna y así sucesivamente. Si esta Corte no está para defender nuestros derechos humanos, entonces esta Corte tiene que cambiar. Porque a esa Corte no ha llegado nunca una persona defensora o defensor de derechos humanos. Nunca. No hay una persona que le integre, que tenga una carrera en la defensa de los derechos humanos activa. Sí hay algún litigante prestigioso, no necesariamente las causas de las organizaciones de derechos humanos, eran su tema profesional. Y pues eso es importante tener en cuenta porque si ahora la Corte va a decidir sobre esto y si la Corte tiene que decidir sobre la defensa de nuestros derechos humanos, pues tendría que estar como conformada por gente que defiende derechos humanos. Y es muy importante esto porque esto no es una apuesta, esto no es un volado. No estamos a la expectativa de lo que la Santa Corte quiera o no decidir. Esto es un tema de precedentes y de obligaciones. La Corte tiene un precedente muy importante, la acción 196, que por 22 años ha legitimado la equivocada postura del gobierno de decir que puede ocupar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pero cuando se decidió la acción de inconstitucionalidad 196, estoy hablando de hace 22 años, no había la reforma de 2008 al 21 constitucional y pudo la Corte justificar que titulares de Marina y del Ejército estuvieran en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, nada más, no más allá de eso. Y sin embargo, la Corte ya estableció estos controles y dijo su participación tiene que estar subordinada a autoridades civiles previa petición de ellas. Como ha cambiado la Constitución, y recuerden que la Corte tiene que fallar conforme al texto constitucional vigente al momento de dictar sentencia, pues es evidente que las Fuerzas Armadas no pueden colaborar en tareas de seguridad pública. Eso es totalmente inconstitucional, ese precedente 196 en ese sentido está superado, desfasado. Pero en otro sentido es bastante actual. Si vamos a usar las Fuerzas Armadas, no en tareas de seguridad pública, sino en otras tareas, bueno, pues tienen que quedar subordinadas al mando de una autoridad civil y no como la ley permite que por sí, ante sí, sin necesidad de que el presidente de la República les diga nada, no, el momento en que el general secretario quiera actuar, puede actuar porque la ley se lo permite y subordinar a toda autoridad civil en aras de acciones de seguridad interior y esto es una posibilidad real y peligrosa. Pero como les decía, esto no es una apuesta a ver si la Corte dice o no dice algo. Esto tiene que emplearse los mejores argumentos para que la Corte diga lo que tiene que decir. Y sobre eso hay un debate. Aquí ya han escuchado varias posturas sobre por
las razones por las cuales esta ley es abiertamente inconstitucional. Y yo me permito hacer hincapié en algunas porque me parece que los resultados son distintos. Hay quien lo ha criticado, y con bastantes buenos argumentos, que la seguridad interior no es una materia para la cual el Congreso tenga facultades. Porque si ustedes revisan el 73, en efecto, de la Constitución, no hay ninguna disposición que permita al Congreso emitir una ley en materia de seguridad interior. Sí lo hay en la fracción 29-M para hacerlo en materia de seguridad nacional, y esta es la justificante. La ley es clara al señalarlo, la seguridad interior es parte de la seguridad nacional. Hay buenos argumentos para negar esa asimilación. Se dice seguridad interior es un concepto que nos ha acompañado en toda nuestra vida constituyente, ¿no? Y hace rato mencionaban desde el 22, incluso antes de la Constitución del 24, y la seguridad nacional es una expresión que se incluyó en 2004, mientras la administración Fox estaba en el gobierno de este país. Por lo tanto, son distintas. Si nos tomamos el tiempo de estudiar los precedentes de la Corte y el comportamiento, este es un argumento que tiene algún riesgo. El riesgo es que una reforma constitucional, en primer lugar, debe de interpretarse a la luz del texto que se incorpora y no a la luz de los textos que están ya ahí añejos y que tienen que ser releídos a partir de la reforma. Es decir, si la seguridad interior es un concepto que estaba ahí desde siempre, pero la seguridad nacional llega en 2004, la amplitud de la seguridad nacional no está limitada por lo que la seguridad interior era, sino que al revés, esta nueva reforma de seguridad nacional pudiera ser lo que le da contenido a la seguridad interior. ¿Por qué digo esto? No para ser chocante ni en aras de polémica, porque yo no tengo hoy ciencia cierta que 8 ministras o ministros de la Corte vayan a decir que el Congreso no tiene ni siquiera facultades para decir que es seguridad interior. Lo que van a decir es que la seguridad interior es parte de la seguridad nacional. Espero equivocarme, pero no creo. ¿Dónde hay otro argumento que tiene posibilidades de ser no aceptado por una mayoría de 8 votos en la Corte? Ahí donde se dice que la seguridad interior tiene que definirse a la luz del estado de excepción, el 29 constitucional, y del 129. Y ahí el precedente 196 vuelve a ser importante. La Corte reflexiona hace 22 años, es otra composición totalmente distinta, que si se va a usar al ejército, si se va a usar a las Fuerzas Armadas, es para no llegar al extremo de tener que hacer una suspensión entonces de garantías o de derechos. Entonces, es muy fácil que el argumento haga eco en algunas ponencias y digan, perdónenme, lo de la seguridad interior y el uso del ejército no tiene que ver con el 29 constitucional. Y ya sé que eso es polémico y tampoco es que esté defendiendo la postura. Yo lo que estoy diciendo es qué podemos anticipar en la Corte. Y en la Corte podemos anticipar que varias ponencias digan no. Si el Ejecutivo tiene la atribución de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, y esto es innegable, ahí está el 89, fracción sexta, eso es para no tener que llegar al supuesto del 29 constitucional. Y entonces tenemos un problema, porque no van a invalidar la ley. Y de nuevo, espero equivocarme. El 129 ya lo ha dicho José Antonio y a mí también me parece clarísimo, dice, ordena, mandata que las Fuerzas Armadas solo estén activas en tiempos que no sean de paz. En todos los demás tiempos a sus cuarteles. Eso es contrario a nuestra realidad fáctica, pero no importa, eso es lo que la Constitución dice. Y aquí tenemos que empezar a jugar con algo que es importante. Si las Fuerzas Armadas están actuando en tareas de seguridad interior, lo que sea que eso conlleve, tiene que haber un reconocimiento de guerra. Y si hay un reconocimiento de guerra, eso implica que tiene que reconocerse que hay un conflicto armado interno y aplicarle las normas del derecho internacional humanitario. Y ese es el costo que tendría que aceptar el gobierno, porque si el gobierno lo que está pensando es en darle impunidad a las acciones de sus Fuerzas Armadas, está muy equivocado. Y hay otra cosa internacional que solo aquí menciono, porque igual mis colegas detallan más, que tiene que ver con esta ley es un reconocimiento de que la política generalizada del gobierno es usar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Si de eso resultan violaciones a los derechos humanos, y aquí ya mis colegas que me han anticipado han hablado de las múltiples violaciones a los derechos humanos que eso significa, entonces alguien puede pensar en llevarlo incluso como el asunto a la Corte Penal Internacional. Aquí no hay forma de que el gobierno se defienda de que no es una política generalizada usar las Fuerzas Armadas en este tema. Si de eso resultan violaciones a derechos humanos, que califican además de la competencia de la Corte Penal Internacional, no hay defensa. Y eso hay que hacerlo valer para que se tenga en mente.
Como me quedan, ya me pasé, pero me voy a tomar 3 minutos más, así estilo senador de la República, aunque yo no lo sea. Sí, allá fueron como 30. Yo me voy a tomar 3 minutos más o 4 para decirles una cosa, no me va a pasar de 15, espero. ¿Qué argumento me parece incontestable con los precedentes de la Corte? Aquí no es tener la esperanza y ojalá que las ministras y ministros nos hagan el favor de darnos la razón. Es su obligación y si no están violando la Constitución, el tema de que esta ley no tiene competencia el Congreso para establecer una ley general. Y la ley sí es una ley general. La ley general distribuye competencias entre los diferentes niveles u órdenes de gobierno. El presidente tiene atribución de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. No lo podemos negar. Pero es solo su atribución exclusiva. Los gobiernos de las entidades no pueden, los gobiernos de los municipios no pueden y seguro que las policías de todo tipo no pueden actuar en seguridad interior. Y si va a actuar en seguridad interior, tiene que estar subordinado a todas esas autoridades porque se lo tienen que pedir, como mi tocayo ya expondrá a detalle. Sobre esto la Corte ha sido clara en los precedentes. Leyes generales tienen que estar en la Constitución establecidas. Y ahí está el 21 constitucional en materia de seguridad pública y muchos temas en asentamientos humanos, temas de protección al ambiente y demás. Hay una sola excepción en donde donde la Corte ha permitido que sin una mención expresa a leyes generales se haga una legislación que haga una coordinación entre los distintos niveles de gobierno, que es en materia de desarrollo social, vinculado a la Planeación Nacional del Desarrollo. Si ustedes leen el 73, fracción D, van a ver que el Congreso tiene facultad para emitir una ley en materia de desarrollo social y tal. Pero si se van al 25 y 26 y a lo que la Corte dijo hace 10 años, en marzo del 2008, en la controversia constitucional 41-2006, leerán que es porque el 25 y 26 hablan de que es responsabilidad del Estado en su conjunto la planeación nacional del desarrollo de este país, no del Ejecutivo nada más. Si la Corte hace honor a sus precedentes, esta ley es abiertamente inconstitucional porque no hay atribución para establecer una ley general. Si una nueva reflexión les lleva a avalar esta ley, entonces ya sabemos que esta Corte no funciona y que la única manera que tenemos para defendernos es el nombrar a una integración que venga de la sociedad que defiende derechos humanos. Finalmente, como ya llevo 14 minutos y me queda 1 minuto según les advertí, tengo que decir algo más. Y ese algo más tiene que ver con la responsabilidad política. O sea, si nadie nos pregunta en cualquier tema cuál es nuestra opinión sobre los grandes temas de debate de interés público, pues tendríamos que por lo menos hacernos escuchar a la hora de las elecciones. Y hoy tendríamos que exigirle a cada una de las personas que están buscando llegar a la presidencia de este país que se pronuncie abiertamente sobre este tema. Cualquier evasiva es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y ahí sí lo tendríamos que exigir. Ahí sí lo que nos dejan es votar. Y creo que eso tendríamos que empezarlo a hacer. Si no, pues va a pasar algo muy distinto que lo que yo les narro en esa película, que es pues que nos van a seguir ignorando y que no vamos a llegar a ser una población de una democracia. Para llegar a una democracia, discúlpenme, hay que luchar por ella. No va a venir de ningún gobierno desde arriba. Y esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Luis Miguel Cano por la lectura que podrían tener ciertos argumentos de las acciones de inconstitucionalidad y por decir la importancia que es la exigencia a la Suprema Corte de esta ley en particular y la importancia que tiene exigirle a nuestros pretendientes de representantes que se posicionen sobre el tema. Bueno, a continuación tenemos al doctor Miguel Sarre, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad de Notre Dame. Fue el primer ombudsman en la vida pública de México en el estado de Aguascalientes a fines de la década de los 80. Posteriormente colaboró en la CNDH durante 6 años y al retirarse se incorporó al ITAM, donde es profesor en su departamento de Derecho. Se ha sumado a la adopción del Sistema de Justicia Penal Adversarial, Acusatorio y Público,
a la figura del investigador al servicio de la defensa pública, a la creación de servicios periciales autónomos y al debido proceso en la ejecución penal. Fue miembro del Subcomité contra la Tortura de la ONU durante 8 años, hasta el 2014, y es miembro del Consejo de la Fundación para el Debido Proceso. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias, Jaime, y gracias a Luis Daniel por la invitación y a la acogida del instituto para discutir estos temas. Yo quisiera, no tengo una presentación escrita, ya demostró Luis Miguel que no hace falta, pero yo quisiera, si estamos al final de la mesa, esto es una magnífica oportunidad para hacer un ejercicio de diálogo con los ponentes anteriores. Y yo quiero empezar por referirme a que todavía tenemos en nuestra sociedad una deferencia injustificada hacia el ejército. Es decir, debemos acostumbrarnos en el lenguaje a tratar al ejército como una Secretaría de Estado, una dependencia del gobierno federal, y no decir, es que ya hablamos con los militares como si fueran de otro lado, ¿verdad? Y este espacio que tienen, fíjense, se dan situaciones que a veces no las apreciamos, pero voy a utilizar varias imágenes en mi exposición, imágenes sin ser proyectadas, pero ya los diseñadores de este instituto seguramente podrán hacer algo, ¿verdad? Pero pensemos en Los Pinos. Los Pinos es un enclave militar. El presidente de la República despacha dentro de un enclave militar. Yo no había caído en la cuenta en eso hasta que un español me lo hizo ver. Y con esta ley lo que se van a ampliar son los pinos enclave militar. Eso es algo bárbaro. Piensen cuando va el presidente a una gira y le entregan una petición, ¿verdad? El presidente, ¿a quién se la entrega? ¿Recuerdan? Al Estado Mayor, un oficial militar. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Estamos impregnados. Entonces necesitamos un baño de Ponciano Arriaga, ¿verdad? Para volver a los debates del constituyente del 56, ¿verdad? Y decir eso a veces, ¿qué está detrás de estas referencias que ya se hicieron al 129, ¿verdad? ¿Por qué se habló de las comandancias? Hace pareciera que ni se cuidó el tema, pero todo ese reclamo en contra de las comandancias militares, pues ahora no se habla de las comandancias, se habla de los comandantes militares. ¿Verdad? Y se decía que las comandancias estarían fuera de la ciudad, pues se las trae dentro de la ciudad, ¿verdad? Se las trae a Palacio, ¿verdad? Entonces, esto es toda una figura, una presencia bárbara. Recuerdo el sexenio pasado, alguien me decía, fíjate qué barbaridad, qué valor, qué interés de Margarita Zavala, porque su compromiso con las personas desaparecidas introdujo a Los Pinos a un grupo de familiares desaparecidos sin que se diera cuenta el ejército. ¡Qué barbaridad! O sea, están tomados por el ejército ya, ¿verdad? Bueno, y aquí me quiero atrever a hacer una incursión en lo político y lo hago con mucha cautela, ¿verdad? Pero tiene que ver con el calendario político, con esa prisa que ya se señaló aquí en la mesa precisamente. Y vemos generalmente y pensamos, y el argumento es, bueno, es que el presidente puede disponer del ejército. Pero yo quiero, en esta misma línea, voltear el argumento. Es que con la ley de seguridad interior, el ejército puede disponer del presidente. Entonces vengo a hablar en defensa del presidente de la República. Porque va a ser un rehén, como ya lo decíamos, de él puede ser un rehén. Y creo que la urgencia electoral tiene mucho que ver con varios textos ahí, donde es el ejército el que está en control y que le ata las manos por si llega alguien non grato. Por si llega alguien, es el puente. Y para esto, pues veamos ahora sí, veamos la conducta procesal de las partes. Veamos quién promovió, cómo se movió, cómo se llegó y cómo se insistió, ¿verdad? Entonces, ahí hay una conexión. Entonces, es, claro, un riesgo de que el presidente lo utilice, pero también es un riesgo de que el ejército coopte completamente al presidente y todo México es Los Pinos.
ahí está una situación que hay que profundizarla en la ley. Bueno, quiero ver con ustedes esto. Aquí ha habido mucha academia de primera. Me van a disculpar, pero yo voy a usar imágenes más simples ahorita, ¿no? Porque también ya debemos estar cansados, pero a veces las imágenes nos dicen mucho. Laida estará de acuerdo en eso, ¿no? Yo pongo a pensar, ¿qué es lo que necesita este país? Cuando vamos circulando por el periférico y vemos esos serie de, como dice, camiones y camiones y camiones, Mercedes-Benz y de otras marcas, ¿verdad? Apisoteando el periférico con militares, ¿verdad? Algunos una postura así, resistiendo el viento, ¿verdad? De arriba para abajo, de arriba para abajo. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué el país es lo que necesita mientras están robando a la gente en las combis vilmente y no hay un policía al que acudir? Entonces vamos a ver más convoys de esos yendo, gastando gasolina o diésel, contaminando y ocupando las calles de la ciudad y maltratando a los pobres soldados que están enfrentando ahí al enemigo inexistente, ¿verdad? No, creo que hay que ir más a fondo. Creo que aquí no hay otra y hay que plantear algo que yo lo he planteado, que no es una ocurrencia de este momento, ahí está escrito, ¿verdad? Necesitamos desaparecer al ejército. ¿Verdad? Si todos los días se suben, ¿verdad?, los radares, ¿verdad?, vamos al himno nacional, ¿verdad? Más si osare un extraño enemigo. Si vemos la costa este, la costa oeste, ¿han visto algún extraño enemigo ahí? Frontera norte, frontera sur, ¿algún extraño enemigo? Pues no, pues para eso es el ejército, ¿verdad? Bueno, pero tenemos muy buenos militares, algunos sí, por supuesto. Hagamos una reconversión previa, aquí sí me atrevería a hablar de reeducación, ¿verdad? Para convertirlos en policías bajo mando civil, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos son policías, no soldados, así de fácil, así de... Esto, hice un test, junto con la señora que me ayuda en la casa, ¿verdad? Y entonces ella me platicó justamente todo el tema, aquí lo tengo grabado, no da el espacio, ¿verdad? Pero todo el tema de los robos que ha sufrido en los últimos 2 años en las micros, ¿verdad?, en su trayecto diario. Dijo, eso, esa voz es lo que necesitamos oír. Entonces, frente a ella, entonces le planteé esto, bueno, ¿y qué pensaría usted si tenemos, así como Churchill, ¿verdad? Bueno, ¿qué pensaría? Si tenemos más policías, ¿verdad? Pues sí, pero pues no hay dinero. Pero ¿cómo que no hay dinero? Entonces, ¿cuánto cuesta tener los soldados? ¿Y cómo le ayudan a usted los soldados? ¿Verdad? Creo que es algo que tiene que pasar por el sentido común, ¿verdad? No hace falta, otros países lo han hecho, el presidente de Costa Rica lo ha recomendado porque lo ha aplicado en Costa Rica, tiene una buena policía y no tienen ejército y no pasa nada. Por lo menos es un horizonte de sentido, por lo menos es ir para allá, no ir en la dirección opuesta, ¿verdad? Por lo menos pone la carga de la justificación en las autoridades y no la pone no confunde, pues, los temas de seguridad con esos temas de militarización. Bueno, en otra imagen, hace un poco se celebraron los 101 años del ejército, ¿cierto? Entonces a mí se me ocurrió como algo así un poquito mediático, decir, bueno, pues ¿por qué no le quitamos un año? O sea, una campaña, ¿verdad? Change.org, que para eso puede servir muy bien, ¿verdad? Pues vamos quitándole, que digamos que no son 101, que espero que hagan bien la cuenta, son 100, porque por lo menos hay que quitarle 68. Pero si vemos el recuento de los acontecimientos que se han narrado aquí, pues hay que quitarle más y más años. Y nos van a salir debiendo años. Porque ha sido, pues entonces digo, ¿por qué esa diferencia al ejército? ¿A qué ejército se refieren? ¿Al de 68? ¿Al de ahorita? ¿Al que mató a los estudiantes afuera del TEC de Monterrey? ¿A cuál ejército? ¿Cuál es ese gran ejército? Como ejército, como institución. ¿Se refieren acaso al ejército del general Juárez? Y aquí tengo una nota del general Juárez. El general Juárez es de nombre completo, ahorita se los doy, pero aquí viene la nota, ¿verdad? Chihuahua, Chihuahua. El iniciador ejecutante de la operación Conjunto Chihuahua, Jorge Juárez Loera, conocido como General Marro,
fue asesinado de 2 tiros en la cabeza en el Estado de México a 20 días de retirarse de la Secretaría de Defensa Nacional, donde llegó a ser el tercero en mando más importante de la estructura de la institución, en tiempos de Felipe Calderón. Eso lo digo yo. Jorge Juárez se distinguió en Chihuahua por sus controversiales declaraciones tales como: mi orden de cateo es el marro. ¿Saben lo que es el marro? ¿Verdad? Un martillón brutal, ¿no?, con el que se rompen las banquetas, ¿no? Mi orden de aprehensión es el marro. O sea, yo no necesito esas sutilezas constitucionales. Al referirse a las personas, y después decía, y en lugar de decir un ciudadano muerto más, debería decirse un delincuente menos, al referirse a las personas asesinadas por el crimen organizado. En julio de 2008 fue relevado de la 11ª zona militar, con lo cual dejó el mando en la región que comprende Chihuahua, Coahuila y Durango, toda una región militar. Su retiro militar, registrado el pasado 1 de mayo, fue interrumpido por la delincuencia cuando transitaba por calles en Tlalnepantla, Estado de México, y fue atacado por sujetos armados. Al respecto, la Sedena informó que la primera línea de investigación apunta a un incidente vial. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, confirmó el asesinato del general en retiro, Jorge Juárez Loera, quien hasta el 1 de mayo pasado se desempeñaba como oficial mayor de la dependencia, el tercer cargo de mayor importancia dentro de la organización de la institución. Durante la presente administración federal, el general Juárez Loera fue hasta 2008 jefe de la Operación Conjunta Chihuahua contra el narcotráfico. Hasta hace 20 días, el general Marro estuvo solo debajo del titular de la dependencia, Guillermo Galván, y del subsecretario de Defensa, Carlos Demetrio Gaitán Ochoa. De acuerdo con la información de la Sedena, los hechos se suscitaron cuando, bueno, ya vienen los hechos, etc. Pero aquí tenemos, esto es, ¿y quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. ¿Y le habrá llamado la atención siquiera? ¿Verdad? Por esas declaraciones. O sea, imagínense que una institución, alguien sale el tercero de, bueno, entonces comandante de la zona, pero después pues, no le llamó la atención que después de ser comandante de una región militar, pasó a ser el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, estas son ideas, imágenes, pues, que nos pueden complementar muy bien lo que hemos visto aquí. Bueno, pero como esta es una mesa jurídica, ¿verdad? Básicamente jurídica, me está viendo don Jaime muy serio. Pero bueno, yo quiero tocar también un precepto constitucional. Ya le ha tocado su merecido turno al 129, ¿verdad? Pues yo quiero referirme muy brevemente al 119, a la garantía federal, que ya se ha mencionado y que está en la acción de inconstitucionalidad del Senado y está mencionado también en la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, el 119 nos establece esa garantía de los estados que dicen, vamos a hacer un pacto, ¿verdad? Pero mira, si se me pone difícil la cosa, apóyame, por favor. Federación. Entonces sí, ok, requisito, pues que me lo pida el Congreso de tu estado. En su ausencia, ¿verdad? Excepcionalmente, el Ejecutivo del Estado. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que el Estado asuma el costo político, es decir, se me complicó, hay una situación que causa una conmoción generalizada en el Estado y que no la puedo manejar con mi fuerza pública normal, ¿ok? Bueno, pues se hace la solicitud de apoyo y se da el apoyo. Obviamente que ese apoyo, lo normal en todo este contexto, es que lo diera ¿quién? ¿Qué autoridad sería la lógica? ¿Qué fuerza pública sería la lógica? A ver, amigos estudiantes de Derecho y estudiosos del Derecho, ¿cuál sería la fuerza pública lógica de un gobierno federal que quiere apoyar a una entidad federativa que se vio desbordada por acontecimientos? La Policía Federal, pues es una Policía Federal que ha costado una millonada, ¿verdad? Que ahí está, pues ahí te va la Policía Federal, te la presto, ¿cómo no? Pídemela, la solicito y va. Qué fácil, ¿no? No hay problema. No tiene que ser el ejército. Pero, bueno, hasta ahí ya estamos y tenemos un elemento. Pero la garantía federal es una garantía en doble sentido. Es decir, implica, por un lado, que yo te debo de apoyar, pero por otra parte implica que para que yo te apoye, me lo tienes que pedir. No me voy a meter a tu casa a decir, oye, ya estás muy mal aquí, ¿verdad? De plano, qué desorden, ¿verdad? La Policía Federal, el gobernador de Aguascalientes no controla la situación y tú ve y pon orden ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Estado de Aguascalientes? Tienes que pedírmelo para que yo intervenga. Y la Ley de Seguridad Interior no establece
ese requisito. Le da por sí, de motu propio, puede el comandante intervenir en una entidad federativa. Entonces se viola la garantía federal en su doble aspecto. ¿Y cómo puede el titular de la Secretaría de la Defensa venir a decir que estudien bien en la Corte esto, ¿verdad? Y erigirse en protector de los derechos, que respeten los derechos de la Corte, cuando desde la iniciativa que ellos están promoviendo, ¿verdad? Hay una, vamos, evidente, tomo una disección algo clarita, una evidente violación al artículo 119 constitucional y a todo el federalismo mexicano con eso. Y el federalismo no es una entidad, una entelequia, es un valladar de protección de derechos y de funciones. Entonces creo que, bueno, no quisiera abundar más en esto, pero yo quiero nada más hacer unas referencias muy breves a varios aspectos que tengo aquí en las imágenes. Tengo la imagen de los empresarios. Un dato nuevo y muy esperanzador en México es que los empresarios, grupos de empresarios organizados, Coparmex en concreto, han hecho presencia en torno a temas de justicia. Vaya, enhorabuena, ¿verdad? Pero no sé, antes de continuar, pregunto, ¿hay alguien aquí de la Coparmex? Bueno, creo que debieran preocuparse también por esto. Creo que no pueden separar el tema de la justicia y de la que ya lo captaron perfectamente, ¿verdad? Y de veras es muy positivo por ejemplo, en el Ángel, ver juntos a los empresarios y a organizaciones de la sociedad civil. Eso es un dato nuevo, esperanzador en la historia de México. Nunca se había visto así, ¿verdad? Pero necesitan estar aquí también, porque si no que crean eso, que el ejército es el protector de las instituciones y de la libre empresa, ¿verdad? También, como ve que la vieja expresión, ¿verdad?, que primero vinieron por unos y luego vinieron por otros, pues van a venir por los empresarios, también se los van a llevar y se van a llevar a su hijo. ¿Cuándo y dónde? Afuera del TEC. Afuera del TEC lo van a confundir, ¿verdad? O sea, si no cuidamos la legalidad de las instituciones, nadie se salva. Entonces, aquí faltan los empresarios. ¿Los invitaron, no, Jaime? Bueno, entonces también hay que verlo así, ¿no? Pero ojalá que en el próximo evento contemos con empresarios. Y, bueno, una imagen positiva, porque hay que terminar con algo de esperanza también, ¿verdad? La cosa está medio patética, ¿no? Pues frente a esta imagen que es de esperanza, ¿no?, de esa vinculación entre organizaciones y empresarios, yo quiero también señalar lo importante, lo trascendente que es la actuación de senadores y senadoras independientes. Yo creo que esta mesa, la primera mesa, fue una mesa espléndida, y creo que la distinta afiliación política de sus intervinientes tiene un gran significado, ¿no? O sea, hay espacios, hay logros, y se ve la importancia que tiene y la conexión entre las luchas políticas y los logros, que por lo menos tenemos senadoras y senadores que hablen y que defiendan esos temas y que hayan interpuesto esa acción de inconstitucionalidad desde el Senado. Eso habla muy bien de ellos. Otra imagen final: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, creo que más allá de la poca o mucha esperanza que se tenga en esta resolución, pero bien se señaló aquí, su decisión no es el punto final, su decisión es el principio. Y lo podemos ver como una exigencia, totalmente de acuerdo, y hay que ponerle la vara muy alta, como la plantea Luis Miguel, por supuesto, y es una exigencia que hay que hacer, pero lo podemos ver desde el otro lado también. Es una oportunidad que tiene ya no la Suprema Corte, que tienen los ministros en lo personal, de salvar cara, de poder cargar a sus nietos, besar a sus hijos. ¿Con qué cara lo podrán hacer en el futuro si recurren a argumentos mañosos,
si no le entran de frente y si no invalidan esta ley que es una afrenta a la democracia en México. Ojalá, como decía Luis Miguel también, ojalá que me equivoque y ojalá que puedan llevar a cabo sus actos de ternura con toda tranquilidad todos los ministros, porque no les deseo a ninguno, ni al que menos me simpatice, una vida donde se tengan que avergonzar de una pregunta que les vaya a hacer un nietecito o una nietecita. Y yo quisiera, final, nada más decir que ojalá, y a propósito de las horas más oscuras, ¿verdad? Bueno, pensemos que quizá el punto más oscuro de la noche sea el que precede al amanecer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Sarre, que invita a cuestionarnos la institución del Ejército y lo que puede representar en el pasado, presente y futuro para nuestro país, y además por el análisis tan detallado del artículo que violenta el sistema federal, que permite ingerir en las entidades federativas de una forma brutal y que subordina a las autoridades civiles al mando que puede tener el Ejército. Bueno, tenemos unas preguntas del público. Y la primera es para Laida Negrete. Pregunta Abraham Cano que si la Ley de Seguridad Interior violenta el artículo 20 de la Constitución, en particular los derechos de los imputados. Bueno, la siguiente, más que una pregunta, es una felicitación a Luis Miguel Cano por exponer un tema tan importante, los derechos humanos, que normalmente no se les da el tiempo ni la importancia merecida. Y bueno, es de Erika Sánchez Osornio. Y bueno, este es más un comentario que una pregunta, que no tiene nombre, y dice que, bueno, que la primera mesa le causó preocupación porque los senadores fueron los que aprobaron la Ley de Seguridad Interior y que ahora se retractan. No, pero no estos. No, estos no. Y que de esta mesa le causa preocupación porque se está defendiendo a los delincuentes, y que prefiere esta persona que el Ejército tenga sus datos personales a que los tenga la delincuencia organizada. Y bueno, supongo que sería bueno combatir este argumento que es muy recurrente en los temas que involucran a la delincuencia organizada. Y era para todos los ponentes la pregunta. Tú empiezas, Miguel. Y bueno, tenemos una más. Dice, ante la eventual decisión de la Suprema Corte, sobreviene el amparo contra leyes para los ciudadanos. ¿Y qué premisas propone Luis Miguel para abatir su aplicación por inconstitucional? ¿Y qué panorama adviertes para la procedencia de las acciones colectivas? Bueno, esas son las preguntas que tenemos. A ver, yo tengo dos comentarios. Uno es, yo quiero hacer un reconocimiento a los senadores que vinieron aquí a la primera mesa. Son de los senadores más valientes que hicieron discursos en contra de la Ley de Seguridad Interior en el momento de la discusión, y no es fácil precisamente porque el Ejército sabe intimidar, o sea, tiene todo un cuerpo de relaciones públicas, pero también con este velo pues de intimidación, ¿no?, que causa. Y entonces muchos legisladores se sentían muy preocupados de hablar en contra de esta ley que había sido pedida por el Ejército mismo, y todos ellos hicieron discursos fantásticos en aquella última sesión, que además, bueno, en términos de procedimiento muy lamentable, en la última sesión del año la dedicaron a esta ley tan polémica, y en lugar de empezarla tempranito en la mañana cuando empezó la sesión, la empezaron por ahí de las 4 de la tarde para que se fuera extendiendo y la gente perdiera el interés. El momento más crítico era la mitad de la noche. Estas maniobras muy sucias, me parece, procedimentalmente hablando. Entonces, son senadores que dieron la batalla en su momento en las comisiones, pero también fueron los que firmaron la acción de inconstitucionalidad que hoy va la Suprema Corte a revisar. Entonces, más bien, no todos los legisladores están en la misma caja, yo diría, ¿no?
Y también quería hacer un comentario sobre si se protege a los delincuentes. Creo que todos tenemos una preocupación acerca de cómo generar seguridad pública en el país. Lo que yo les quiero decir es que la vía no explorada, la vía que no se ha intentado, es la parte de despolitizar la investigación penal y la de profesionalizar la investigación penal. Esta parte, que es lo que propone este otro colectivo que les mencionaba, Fiscalía que Sirva, es lo que no se ha hecho en México, es la tarea pendiente. Antes, bueno, ustedes tendrán algún conocimiento de cómo había pues un control total cuando el PRI era totalmente hegemónico y, por ejemplo, en la capital del país el jefe de la policía pues era parte de la delincuencia organizada y había como una especie de control muy medido pero totalmente filtrado, ¿no? La policía profesional independiente no se ha aprobado en México y esa es la vía que nosotros estamos proponiendo. Creemos que no es la vía la parte de la militarización. Creemos que es muy peligroso darle un cheque en blanco a un cuerpo armado que además tiene mucha permanencia. No es como un secretario de Estado que lo cambian y se va a su casa. Los militares tienden a permanecer y por eso no es descabellado decir que los militares están mandando sobre el presidente y sobre nuestros cuerpos civiles. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar, además de que, bueno, se ha tenido la oportunidad durante 11 años de tener a los militares en la calle. A mí no me hace más tranquila ir al parque con mis hijas con una tanqueta militar. Yo preferiría una policía de proximidad, la que no hay, la que no se ha intentado, ¿no? Pero ya están ahí, están en Acapulco, están en los lugares conflictivos y no cesa la violencia. Creemos que es con inteligencia y con trabajo de gabinete como se combate mejor el crimen, no cuerpo a cuerpo, no mandando uso excesivo de la fuerza. Entonces, pues es un modelo, ¿no? Creo que hay una coincidencia en que queremos que haya una reducción de la violencia, que haya una reducción de la criminalidad. Lo que creemos es diferente el modelo para hacerlo eso exitosamente, ¿no? Entonces, no es solamente inconstitucional, la militarización es totalmente ineficaz, es inútil. Entonces, con eso termino y yo le pasaría la pregunta del 20 a nuestro maestro de Derecho Penal, que va a contestar mucho mejor que yo. A ver, la del 20, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. Es la Ley de Seguridad Interior violenta el artículo 20 constitucional de la Constitución, en particular a los derechos de los imputados. Yo creo que aquí sí se da una invasión ya desde la ley que establece las bases para la corrección del Sistema Nacional de Seguridad Pública y desde la acción inconstitucional en contra de esa ley. Ya se planteaba ahí cómo se estaba abriendo la puerta para que el ejército interviniera no solamente en temas de seguridad, sino estrictamente lo que se abrió la puerta fue para que interviniera en temas de procuración de justicia, y la procuración de justicia es distinta de la seguridad. Es decir, ya la labor de investigar el delito no es una labor de seguridad pública bajo ningún concepto, es una labor de justicia, es parte del sistema de justicia, del componente de la procuración de justicia. Hay un choque inevitable, y aquí es donde vuelvo al tema con los empresarios, ¿verdad? Porque no podemos tener un sistema de justicia penal como está diseñado en el 20 constitucional que coexista con estas atribuciones militares. Ustedes se imaginan sentados en la sala de juicio oral al comandante de la zona militar que ordenó el operativo para que declare las condiciones de la orden, que aclare el contenido de la orden que emitió, según la cual se detuvo a una persona que se llevó a juicio. No se van a presentar, van a quebrar el sistema. Ya ahorita es un problema. Si tenemos esta ley va a ser mucho mayor. Van a invadir las funciones y esas funciones van a estar protegidas por el santo manto de la seguridad nacional o la seguridad interior. Entonces no es compatible, es una invitación, es un incentivo para violar los derechos y una forma de rompimiento, de resquebrajar el modelo de justicia penal que tanto trabajo, que ha empezado a rendir frutos y que tanto trabajo está empezando a construir, a costar, y que necesita otras piezas que se le agreguen, no que se le quite, no que se desvencije
este sistema de justicia penal. Yo creo que choca con el 20 constitucional también. Bueno, por lo que a mí toca, agradezco la felicitación en primer lugar. No me siento tan aludido sobre la intervención que dejaste en el anonimato porque me parece que en este país la presunción de inocencia y el debido proceso deben de ser la regla para enfrentar la delincuencia y no alguna otra. Dos, la única forma de combatir fuego con fuego es, me parece, hacer una explosión tan grande que consuma todo el oxígeno del lugar, de modo que se extingan las llamas, y yo no quiero que eso suceda en mi país. Tres, no me ha tocado defender nunca a nadie que haya desaparecido a las personas de manera forzada, que las haya torturado, que las haya ejecutado en alguna acción de estas que llaman de seguridad, entonces no me siento aludido. En cuanto a la tercera pregunta, esta sobre los mecanismos que tenemos para defender los derechos humanos frente a esta legislación, la agradezco porque me permite hablar en 2 minutos algo que pensé que iba a poder hablar porque no sé en qué momento en mi cabeza pensé que teníamos como 20, que es la Ley de Seguridad Interior es la más cuestionada, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, ya hay amparos, y nos permite hacer una radiografía de nuestros mecanismos de control constitucional. Mecanismos de control constitucional que deberían de ser independientes, que deberían de permitir una defensa integral de la Constitución y no hacer huecos entre cada una de ellas. No funciona necesariamente así. En controversia constitucional tienen que ir quienes tienen la legitimación a defender sus atribuciones. Y sabemos que la Corte tuvo algún caso en donde dijo, bueno, también pueden defender derechos humanos, el famoso caso Temisco, y luego lo abandonó. Sabemos que tiene alguna postura en donde dice los municipios no pueden defender ni a su población indígena porque eso no tiene que ver con su esfera de competencias. Y sabemos hoy que aunque se ha ampliado con el tema del principio de afectación y el de autonomía, no cualquiera puede ir en controversia constitucional. Ahí hay un ejemplo claro que hay que seguir muy de cerca porque es bastante preocupante. La Comisión de Derechos Humanos de esta capital fue en controversia constitucional contra el artículo 31 por esta permisión de la ley para obligar a cualquier entidad, a cualquier autoridad de proporcionar la información. Y la Corte, aplicando un precedente como si fuera dogma, le dijo esta controversia es notoriamente improcedente. Y a mí que me ha tocado revisar eso de cerca, les cuento que el precedente en la Corte se creó porque algún día la Corte dijo que el Tribunal Electoral de Morelos no podía combatir en controversia constitucional con base en el inciso L de la fracción primera del 105 una legislación local. Y es que ves el inciso L y dice un órgano constitucional autónomo contra el Congreso y el presidente, o la presidenta, contra la presidencia, contra el Ejecutivo. Entonces claramente no estaba en los supuestos y a partir de ahí lo repitieron en 10 precedentes más y lo volvieron un dogma. Nunca jamás una Comisión Estatal de Derechos Humanos ha cuestionado una ley federal y fue notoriamente improcedente, afortunadamente lo reclamaron y ahí está. Me tocó estar en algún foro en donde decían que en la acción de inconstitucionalidad no era recomendable poner argumentos sobre el tema de invasión de competencias porque eso era más un aspecto de controversias constitucionales y yo todavía no lo puedo creer porque hay un precedente de la Corte clarísimo en donde dice en las acciones de inconstitucionalidad se puede plantear cualquier tipo de violaciones, puesto que incluso la Corte en suplencia de la queja puede pronunciar la inconstitucionalidad de la ley respecto de cualquier artículo invocado o no. Y el control es abstracto. Entonces, si esa es la excusa que alguien dice para que en su acción de inconstitucionalidad no meta el tema competencial, pues me parece bárbaro. Y en cuanto a amparos, lo cierto es que múltiples organizaciones han presentado sus amparos, algunos ya han sido desechados por esto de que si se afecta o no el interés legítimo y tal, ¿no? Y en esto también hay que exigirle a la Corte que sea respetuosa de sus precedentes. Hace algunos meses estábamos celebrando un cambio en los precedentes sorprendente diciendo artículo 19 tiene interés legítimo para cuestionar la omisión por tema de publicidad oficial. Y claro, eso trabajaba sobre algún otro precedente de Aprender Primero, donde decía esta organización que se dedica a temas de ver por el derecho a la educación, tiene interés legítimo. Las organizaciones tienen interés legítimo. Y también se ha hablado de que ante un efecto inhibidor se actualiza el interés legítimo. Si yo, por ejemplo, que soy consultor en la Central Campesina Cardenista, que ha decidido ocupar sus derechos constitucionales para manifestarse en las calles respecto de las cosas que cuestiona,
pues hoy estas personas se la tienen que pensar 2 veces porque no saben si un día el ejército por sí ante sí califica su manifestación de no conforme con la Constitución e interviene. Y eso es un efecto inhibidor. Y la Corte ha tenido un precedente que dice que eso te da interés jurídico para ir al amparo. Entonces me parece que es muy importante tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, en el amparo, si vas a cuestionar el tema competencial, lo tienes que hacer desde la violación de los derechos humanos, que son a la seguridad jurídica, a la legalidad, por ejemplo, y no un tema de competencias. Hay que cuidarlo mucho. Mañana, me parece, vence el plazo para que se presenten las controversias constitucionales. Me preocupa que hayan sido 2 municipios y creo que el viernes se daba la noticia que 8 más, o sea, 10 municipios, no sé si han recibido presión o no. A mí me consta que incluso puse a disposición de cualquiera una demanda y no ha habido mucha respuesta. Y del amparo, bueno, pues y de las controversias también constitucionales, afortunadamente hay otra segunda oportunidad. Desafortunadamente, porque se tendría que actualizar con un acto concreto de aplicación. Es decir, en el momento en que llegue las Fuerzas Armadas y con base en esta ley pretendan hacer cualquier cosa y eso afecte los derechos de las personas, ahí van a poder atacar en amparo y ahí van a poder atacar también en el momento en que lleguen a cualquier región del país y le digan a la autoridad municipal o estatal, oiga, hágase un lado y queda subordinada a las órdenes de aquel comandante, en ese momento se pueden ir a controversia constitucional y habrá otros momentos. Pero para ese entonces la Corte quizá ya debiera de pronunciarse, y esto se me olvidó decirlo, pero lo destaco porque creo que todavía es oportuno, no hay un plazo para presentarlo. Se puede exigir a la Corte que tome como asunto prioritario la resolución de estos asuntos. No deberíamos de llegar a las elecciones de este año con este asunto de por medio, porque no queremos ver a alguien diciendo que conoce de un riesgo a la seguridad interior con motivo de las elecciones y entonces que se justifica que las Fuerzas Armadas estén muy atentas controlando las elecciones de este año. Eso no lo podemos permitir, y para que la Corte no lo permita, lo único que tiene que darles atención prioritaria se lo tiene que pedir o el Ejecutivo, es decir, el presidente. Peña Nieto, más que hacer una declaración de yo no la voy a aplicar sabiendo que la va a aplicar, entonces queriéndonos hacer pelotas, o sea, pelmazos, o sea, perdón que lo editen después, o sea, la gente no es pendeja y no nos quiere hacer pendejo, la ley ya se aplica. Si quiere que la Corte lo resuelva, pues dígale que lo resuelve con atención prioritaria. Y todavía las cámaras del Congreso le pueden exigir a su mesa directiva que le pida a la Corte. Y si de todos modos no se lo piden, la Corte debería de ponerse las pilas y darle atención prioritaria a este asunto, con el que no debemos de llegar ni a las elecciones ni al Mundial. Porque con eso me quito. En el Mundial, yo soy de los que sigue pensando que no fue penal. Lo que pasa es que el árbitro del encuentro dijo que sí era penal y agarraron, lo cobraron, lo metieron y perdimos. Y entonces aquí todo el mundo ha dicho que esto es inconstitucional, pero la que tiene que decir que esto es inconstitucional es la Corte. Y si la Corte no dice que esto es inconstitucional, pues nos podemos seguir quejando que de todos modos el ejército va a seguir haciendo lo que se le pega la gana. Esa es su responsabilidad histórica. Y si no, abajo con esta Corte y otra cosa. Creo, perdón. Me gusta mucho el Mundial. Tenemos una pregunta extra para el doctor Miguel Sarre. Abraham Cano pregunta que si la Ley de Seguridad Interior es una posible declaración del final del federalismo y de la soberanía de los estados en México. Bueno, es una afectación muy seria al federalismo, ¿verdad? Yo creo que ya de por sí ya queda poco, pues, ¿no? Está muy mermado. Se perdió una posibilidad muy buena, la perdió el gobernador Corral, hay que decirlo, ¿verdad?, de plantear esta controversia en el tema fiscal, ¿verdad? Entonces, bueno, eso hacía notar la falta de la importancia de una definición en esa materia, pero muchos otros aspectos. Ahora en seguridad, pues también viene una invasión más. Entonces yo creo que sí, pues es un paso más hacia la supresión del régimen federal y, en consecuencia, supresión de las libertades que están detrás del régimen federal. Bueno, agradecemos a la y los ponentes y creo que estarán de acuerdo en decir, como dijo el doctor Sarre, que se van a ampliar los pinos en clave militar y se continuará la negligencia a las instituciones civiles, que esas son las bases de nuestra democracia. Bueno, muchísimas gracias. Hay un receso hasta las 3 de la tarde, espero que se queden.